por qué nos cae o pelo? Bueno, el pelo cae por un montón de factores. Normalmente los más importantes son hormonales y genéticos. Tenemos que saber, pues a través de una analítica sistemática y hormonal, qué determina nuestra caída. A veces simplemente es por factores que tenemos dentro del folículo que nos están produciendo grasa o caspa y se subsanan y no pasa nada más, pero a veces tenemos que tener en cuenta el valor genético que ese es de por vida. Anda. Por iso hai que mirar sempre os avós e todo iso, a ver como eran ou como estaban. La genética determina... Es verdad que a veces un padre que no tiene cabello tiene 3 hijos, 2 tienen la melena de la madre y 1 hereda... Es una lotería. Sí, sí. Sí que pasa iso. Pero, bueno, eso estaba pensando eu ahora mismo. Meu pai ten pelo, miña nai ten pelo, correcto. Bien. Salvada. Xa non sei ni que che iba a preguntar. Estaba pensando... ten que ver coa idade, a caída do pelo? ¿Con la? Coa edad? Con la edad, no. Antiguamente sí es verdad que el varón empezaba a los 35 o 40 años con la caída, pero hoy en día en la clínica tenemos niños de 12, 14 años. Wow. De 12, 14 anos? Se está adelantando un montón la caída del pelo. No sabemos si son los factores de la alimentación, de internet, de las wifis, del mundo que llevamos, del estrés, del bullying. No sabemos qué lo está generando, pero cada vez el paciente es mucho más joven, hasta los niños. Pero que tamén hai alopecias nerviosas, que son... Sí, a ver, el nervio o el estrés, que mucha gente dice se me cae el pelo por estrés, el estrés no es causa de alopecia, lo que hace es que acelera el proceso de caída. Sería reversible, digamos, ese folículo volvería a xerar un novo pelo chegado o momento. Pero no caso dunha alopecia, unha vez cae, hai que tratar con outro tipo de tratamentos. Falabas antes comigo de que o inxerto capilar, que está un pouco máis en auxe que nunca, é case que a última das opcións, porque antes tratades con outro tipo de alternativas. Hemos tenido infinidad de pacientes que su primera consulta fue quiero hacerme un injerto capilar. Y le dijimos, vamos a esperar, porque el folículo ahora tiene caspa, tiene grasa, tiene un montón de cosas. Vamos a poner un tratamiento médico de base, que suele ser finasteride, minoxidil oral y microinyecciones de dutasteride, que hacen nacer cabello nuevo. Si todo ese proceso resulta satisfactorio, es muy probable que ese paciente no tenga que someterse a un trasplante. Te hablo de casos que la alopecia está incipiente. Claro. Si hace 10 años que tiene una alopecia así, ahí ya solo se puede trasplantar. Pero en la mayoría de los casos, si lo cogen a tiempo, nunca tenemos que llegar a la parte del trasplante. Pero, e agora que falas de trasplantar, cando alguén xa é calvo de todo, non se pode trasplantar o pelo, ou si? Si eres calvo del todo desde hace 20 años, todo depende de la zona genética que tengamos en la parte de atrás, que es la que se necesita para hacer el trasplante. Esa que se de aquí. Es la que está en la zona de aquí. A nuca. Entonces, en la nuca. Si hay personas que tienen alopecia y tienen una zona donante muy pequeñita, obviamente de ahí no se puede extraer cabello para cubrir toda una coronilla y una zona delantera. No se puede donar pelo, o sea, es decir, a día de hoy el trasplante tiene que ser con el pelo del donante. Qué curioso iso, que se poidan doar determinados órganos vitais, quero dicir. El pelo es un misterio. Sin embargo, seguro que chegará o día en que non se teña ese problema, pero hoxe en día non se pode doar, ten que ser del propio paciente. ¿Qué se ha conseguido en los últimos tiempos? Podemos coger algún pelito del pecho o algún pelito de la barba, pero solo para relleno, es decir, no se puede situar en zonas delanteras porque se vería mucho la diferencia. Pero solo puede ser el propio pelo del paciente. A día de hoy están intentando tipo oveja Dolly, clonar pelo, pero debe ser una parte bastante compleja que a día de hoy no se ha conseguido. ¿Y es doloroso? El trasplante. El momento del trasplante no, porque hay anestesia local y el paciente está tumbado y no siente nada. Quizás cuando se despierta de la anestesia o se empieza a despertar la zona, son malas quizás las primeras 24 horas, pero se dan antibióticos y antiinflamatorios y el paciente en un día empieza a estar ya mejor y luego puede notar un poquito la sequedad del punto, pero eso es bastante llevadero, no es muy traumático ni doloroso ni nada. Pero eu teño entendido que despois da operación que teñen que estar tumbaos, que non poden estar sentados, ou non? No. Inventei nuevo. Después de la operación se van a sus casas tranquilamente. Sí que les decimos que por lo menos se cojan una semana de vacaciones para que no se tengan que incorporar al día siguiente y tengan que hacer que suden o que hagan ejercicio de deporte, eso no. Una semana tranquilos
Y doloroso, entre comillas, las primeras 24 horas hasta que se despierta la anestesia, pero luego ya es muy llevadero. Imagino que durante un tempo haberá que ter cuidado con humedecer a zona, tela moi tapada, o sea, que cuidados básicos debe seguir unha persoa que fai isto? Una vez en quirófano, el médico cirujano que tenemos le da unas especificaciones para que se tiene que lavar con un champú especial. Pero impide facer vida normal, que é algo que pensa moita xente, como dicía Eva, non? Que hai que ter como moitas precaucións despois. Nada. Sí es verdad que si, por ejemplo, trasplantamos en verano, que es una época que nosotros no recomendamos por el sol, es mejor trasplantarse en primavera, otoño, invierno. Al final el sol es malo para todo. El sol es malo y si lo haces, tienes que estar muy protegido con una visera. Pero bueno, cualquier otra época del año es fabulosa para el trasplante y va a ser en toda instancia el médico cirujano el que le dé las pautas, pero vida normal. Vale. ¿Y a partir de qué momento ves os resultados? El trasplante, para verlo real, tiene que pasar un año. Un ano? Bueno, non é moito, non? ¿Y nese proceso de un ano? En ese proceso de un año la gente se asusta porque al mes o mes y medio de haber hecho el trasplante o a los 15 días el pelo trasplantado se cae. Wow. Entonces se llevan susto, les avisamos para que no se asusten. Se cae y el que sale ya es el pelo real. O novo. Pero para ver, a partir del quinto o sexto mes es ya visible el pelo que ha salido. Pero hasta que no transcurre un año no se ve el resultado final bonito del trasplante. Claro. Y dicho esto, no es solo hacerse un trasplante y ya está, porque el pelo que tiene el paciente o que tenía de base hay que seguir manteniéndolo, es decir, hay que tomar un tratamiento previo para que luego en el futuro ese trasplante sea un éxito, porque el pelo trasplantado no se va a ir nunca, pero el que tiene el paciente genético, sí. Claro, porque eu quería falar diso, porque agora estamos falando casi como do último recurso, pero nos podemos ir coidándonos o pelo ou incluso saber que saúde capilar, non sei se pode decir así, temos. Hai nada, preguntei a Laura, que me di a mí no salón de peiteado que vou, dime, ti vas quedar calvo. Pero si ti tes a chea de pelo. Bueno, pero de caldo en vez dimo. A min, hai por temporadas que caen, pero haberá moita xente como a min que se pregunte que saúde ten o meu pelo. Iso pódese saber? Perfectamente. Recibimos muy a menudo consultas de gente que en principio no tienen una caída excesiva, pero se han visto menos densidad. Ayer mismo un paciente de 28 años con padre y abuelo calvos. Tenía pues un exceso seborreico grande y todos esos tratamientos preventivos, si hacemos algo en ese momento, ese paciente nunca va a tener una alopecia en el futuro, porque lo está solucionando antes de... Entonces eso es fantástico. Cuando nos viene ese tipo de paciente es facilísimo, porque es un tratamiento muy bonito que da los resultados muy rápidos y para siempre. Entonces... Claro. Prevenir antes que curar. Mellor que curar, sempre se dixo, non? Total. Sempre, sempre. E a hora cando nos lavamos o pelo, que non sabemos moi ben si temos que rascar moito, si non temos que rascar moito o cuero cabelludo, si usamos os produtos adecuados, si no, isto como vai? A ver, ha habido ahora un estudio que ha sido muy revolucionario en todo, que decían que había unos tipos de champús que anunciaron las marcas que llevaban jabón de lavavajillas. ¡Wow! Lo hizo Javier Cárdenas en el programa de Levántate OK y nos llamó poderosamente la atención. O sea, sabíamos que había champús que no eran del todo buenos, pero hasta llevar jabón de lavavajillas. Pero y viene igual pelo graso. Pero muy graso. Pero muy grasiento. Entonces, a ver, frotar o no frotar, yo creo que pues, lo que te marca un poco sin hacernos daño y sin hacerlo como un masaje. Lavarnos el pelo normal. ¿Qué es lo mejor? Usar extractos vegetales, sin química perjudicial. Nosotros hace 30 años hicimos unos champús. El champú no cura, ni el nuestro, ni nada que leáis champús anticaída. Eso es un marketing engañoso. No existen los champús anticaída, porque un champú no puede llevar medicina y nada que no lleve medicina nos puede curar una caída capilar. ¿Qué tenemos? Pues un champú desinfectante, uno para la grasa, que es astringente, otro que es para la caspa, que lleva simpiritiona, pero dentro de la cosmética. No hay medicina capilar en champú. Frotar, normal. Normal, sin hacernos daño y sin darnos un masaje para limpiar el sudor, la contaminación y un poquito lavarnos y ya está. Pero es verdad que el uso de un buen champú también nos puede prevenir a futuro pues de tener picores, descamaciones o
o tener el pelo un poquito más reseco. Coidar o pelo e o propio coiro cabeludo, que tamén é importante. Perdón? E logo o coiro cabeludo, non? A pel da cabeza, onde nace o propio pelo, que digamos que non deixa de ser pel, que a temos moi abandonada. Tamén existen moitas crenzas ou mitos en canto aos peiteados. Se levas os moños ou as colas así moi tirantes como agora Eva, se durmes co pelo atado, todo isto tamén pode... A ver, si no nos pasa nada... ¿Repercutir negativamente o...? Sí, si no tenemos ningún problema capilar y queremos... Mi hija, por ejemplo, duerme con una coleta por las noches porque tiene cantidad, pero el pelo muy fino para que no se le enrede. Claro. Si no nos pasa nada y una coleta sin estar tirante, no hay ningún problema. Ojo, si estamos predispuestos hormonalmente a tener una alopecia y nos hacemos estas coletas tirantes desde aquí, hay un tipo de alopecia que se llama la alopecia por fricción, o sea, por tirantez. Entonces, eso a la larga sí que nos podría acelerar un proceso, digamos. Pero para eso tendríamos que tener unas hormonas que estuvieran alteradas y una genética que nos estuviera afectando. Ayuda, digamos, ¿no? Se llama alopecia por tracción. Pero que Eva, de vez en cuando, se haga una coleta, no significa que dentro de 3 días vaya a perder pelo. Igual en 4. Eu noto tirantez, xa non sei. E... Cal era a pregunta, que xa non me acordo? No, pero yo quería preguntar algo falando antes do champú. É certo que os champús teñen que facer espuma? Si non, non valen. A ver, siempre. A nosotros esto, la nueva moda esta de que ha salido el champú seco, si lo piensas fríamente, algo que no te echas agua, no te lava, no te desinfecta, no quita el sudor ni nada. Entonces el champú, para que sea efectivo, tiene que hacer espuma y cuanto más espuma, mejor. Ah, vale. Hay una lucha ahora contra los parabenos, muchos dermatólogos dicen, pero ¿qué tienen de malo los parabenos, la silicona? En fin, que toda la vida las hemos usado y no nos ha pasado nada. Pues sí, ahora tienen manía con eso, ¿eh? Pues tienen una manía, pero que los dermatólogos dicen, ¿por qué hay esa manía? No nos mata, no es amoníaco, no es lejía. En fin, que ha salido como una nueva tendencia rara, lo de sin parabenos, sin... ¿Por qué? Xa. ¿Por qué? Igual que tamén din que non é bo lavar o pelo todos os días. Vale, esa pregunta tiene un montón de vertientes, es decir, nos lo podemos lavar todos los días si no nos pasa nada, que tampoco es necesario, porque el cuero cabelludo tiene una capa de protección natural. Si tú tienes el pelo débil y te lo lavas todos los días, estás quitando una capa que te da la naturaleza. O sea, es decir, en la mujer cada 2 o 3 días y en el varón también. ¿Qué pasa? Que hay gente que tiene dermatitis seborreica, tiene descamaciones y necesita hacerse una exfoliación más diaria. O gente que está en un tratamiento médico capilar que necesita que la formulación que se pone penetre. Ahí hay que lavárselo 2 o 3 veces. Pero por norma general, lo ideal por higiene es entre 2 a 3 a la semana. Ay, tú lo estás haciendo correctamente. El varón que se lava a diario, si no le pasa nada, fenomenal, pero al final te estás quitando capas de protección que te da la naturaleza. O varón tampouco lava a cabeza como lavamos nós. No, hace así. Van así, unha chave cos dedos vamos a ver, eu duchome todos os días e emprego champú todos os días. E ás veces acondicionador tamén. Tamén é certo. Algúnha vez o contou aquí, como un hito. Eu, recopilando un pouco todo o que contas, Laura, vexo que o ideal é ter pois un coidado personalizado, porque non son as mesmas necesidades as de unhas persoas que as de outras, así que o mellor sería ir a un especialista que determinase unha rutina, digamos, justo, de cuidado para cada un de nós. Total. Eso es muy importante porque lo que a mí me sirve a lo mejor a ti no te va bien y al revés. Entonces es verdad que el hombre cuando entra en la clínica y le decimos que no se puede lavar el pelo todos los días, sobre todo los que hacen deporte, hacen ciclismo, se quedan así atónitos, pero cuando ya llevan un mes y ven que la calidad del pelo le ha mejorado, se les olvida. Y ya empiezan con la rutina de 2 o 3 veces a la semana. Bueno, que eu se tuvera o pelo corto lavaría a cabeza todos os días. Te quedas máis fresco. Sí, é como máis operativo, non? Faz así un... Y que en verano, si usamos playa, piscina, el cloro, la salitre, es fantástico porque así la retiramos. Pero como norma general en invierno dejar 2 o 3 días pasar no es malo. No, eu estou facendo correcto. Por si acaso, imos tomar nota do contacto de Laura, non vai a ser que de aquí uns aniños... Estás preocupado, Juan? Bueno, ahora quedei un pouco máis tranquilo, sobre todo polo que dixo, que creo que temos que centrar niso, que é mellor previr que curar, que hai tratamentos que poden evitar as caídas e certos problemas que podemos ter capilares. Para todo iso, ou para o despois, se nos temos que trasplantar pelo, pois estades en Santiago de Compostela. Efectivamente, en Santiago y en Madrid, en los 2 sitios. Para cubrir así a toda la población. Eso me gusta. Pues muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a vosotros. Graciñas. Gracias. Hasta otro día. Nos imos gozar agora dun espectáculo futurista que une circo, danza e música.